Fin a los controles de precios y otras regulaciones, derogan 69 normas comerciales. Me voy al contacto con Martín Zurita. Es lo que planteábamos hoy, ¿no? Respecto a uno de los puntos de las normas comerciales que llegan a su fin por decisión del gobierno. Y tiene que ver justamente, una de ellas, entre tantas, tienen que ver con las entidades financieras, con la medicina, pero me detengo en las escuelas. Estoy en contacto con Martín Zurita, que está en línea. Martín, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos en un día complicadísimo, entiendo, ¿no? Sí, no, muchas gracias a vos. Sí, como decías, ayer se publicó en el boletín oficial una resolución que en realidad por ahí se distorsionó un poco la información respecto a que se empezó en algunos portales a decir que hubo una liberación de cuotas de colegios privados. Esto no es así. La resolución de ayer lo que hace es eliminar una normativa donde nosotros todos los años, las 14.000 escuelas privadas de Argentina, teníamos que informar al Estado, a la Secretaría de Comercio, las cuotas del año próximo. Y en realidad nosotros pedíamos hace mucho tiempo que se derogue esta normativa porque la educación está en manos de las provincias y ese trámite nosotros lo hacemos con cada una de las autoridades provinciales. Entonces era como hacer un doble trámite de un tiempo, un insumo de tiempo muy importante, que las escuelas lo pueden emplear para otra cosa, y que en realidad teníamos que elevar muchísima documentación en la Secretaría de Comercio que nunca se leía. Era realmente un trámite burocrático. Eso es lo que se eliminó. No es que a partir de esta eliminación las escuelas pueden cobrar lo que quieren. Vos pensás que de las 14.000 escuelas privadas, 10.000 tienen algún tipo de aporte estatal y esas escuelas están controladas, están hiperreguladas por el Estado al punto de que no pueden aumentar hasta que el Estado no les autoriza el aumento. Y el resto de las escuelas, las 4.000 escuelas que no reciben aporte estatal, desde el año 93 hay una normativa que pueden cada año establecer libremente sus aranceles. O sea que no es que ha cambiado algo específicamente a partir de lo que se anunció en el día de ayer. Claro, hay una confusión. En principio, entiendo, Martín, y está bueno que lo aclare a este punto, que creían que en libertad, que cada escuela cobrara una cuota sin límite, ¿no? ¿Todavía dependen de la autorización del Estado en este sentido? Sí, las escuelas que reciben aporte, lo que tradicionalmente se llama subvencionadas, sí, dependen de la autorización del Estado. Y el resto de las escuelas es como todos los años, como se viene haciendo desde hace 30 años, que las escuelas que no reciben ningún tipo de aporte, antes del 30 de septiembre tenés que avisar a las familias cuánto va a ser la cuota del año próximo. Ahí sí nosotros estamos pidiendo cambios, Ricardo, porque vos fíjate que en un contexto donde se hizo esa normativa en el año 93, estábamos en plena convertibilidad, en el 1 a 1, y no había inflación. Entonces, de septiembre a marzo se podía tranquilamente proyectar. El panorama del año 2024, 2023 y años anteriores es completamente diferente. Vos no sabés lo que va a ser las cosas la semana que viene, prácticamente. Imagínate cómo voy a hacer como escuela para calcular un valor de cuota de septiembre a marzo. Son 5 meses de diferencia y realmente eso es algo que nosotros queremos que se cambie para dar mayor previsibilidad a las familias. Martín, ustedes están en contacto permanente con el Ministerio, entiendo, ¿no? Yo me pregunto, ¿no temen las escuelas? Usted habló de aquellas escuelas que reciben subvención del Estado. ¿A ninguno se le ocurrió del Estado por el momento decir vamos a sacar esa subvención en este camino de eliminar subsidios de por todos lados? Uno a veces, qué sé yo, no quiere tener la seguridad que va a seguir el Estado subvencionando alguna parte. Sí, pero es muy interesante la pregunta, pero acá yo quiero aclarar algo que es fundamental en nuestro sector. Que nosotros, por eso yo te decía, lo que tradicionalmente se llama subvenciones, pero no técnicamente no es, ilegalmente no es una subvención. Se denomina aporte estatal. ¿Por qué? Porque esto nace en el año 1947
cuando el gobierno saca una ley de equiparación salarial para los docentes. En aquel entonces los docentes estatales no cobraban lo mismo que un docente privado. El docente privado cobraba lo que la escuela le podía pagar, ¿sí? En cambio el docente del Estado tenía un sueldo establecido por el gobierno. ¿Qué pasó? En ese momento dice, no puede cobrar un docente de privada menos que un docente estatal. Se hizo una ley de equiparación de salarios. Pero como muchas escuelas privadas no podían pagar esos salarios, el Estado dice, bueno, yo te voy a ayudar, por eso es aporte. Te voy a dar un aporte para que vos tengas esa diferencia de salario y tus docentes puedan cobrar lo mismo que uno que trabaja en el Estado. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que necesitaba la escuela, por eso hay distintos porcentajes de aporte estatal. Vos tenés el 40, el 50, el 60, el 70, que solo está destinado para los sueldos docentes. Entonces, las escuelas podían solicitarlo y el Estado te daba eso. Y eso implicaba que también tu cuota tenga un límite, por eso el Estado interviene. Claro. Es decir, yo te autorizo a que puedas aumentar tal porque yo te doy esto, ¿sí? Entonces, por eso hay una fuerte regulación. Pero esto no es un subsidio como el colectivo, como el gas, la luz, etcétera, que claro. No es un subsidio que te lo regulan, te lo sacan, ponen. Esto es un aporte estatal que nació de otra manera y que también configuró a una comunidad educativa. Porque si vos te sacan eso a una escuela que lo tiene, por supuesto que la cuota se va a ir muchísimo más alta y la comunidad no la va a poder pagar. Y no, se iría a la escuela pública y no daría abasto, ¿no? Exactamente. Está claro. Exactamente. Entonces hay toda una composición que ya está enraizada en el surgimiento de la escuela y en el funcionamiento de esa escuela, que no te pueden cambiar las reglas del juego. Martín, ¿pero ya está establecido los aumentos del mes que viene? Sí, para las escuelas subvencionadas un 30% y para las escuelas no subvencionadas varía entre el 40 y 50%. ¿Ustedes esperan que baje la matrícula en las escuelas privadas? Nosotros vemos un panorama complicado, pero te comento que en la provincia hay 1,5 millones de alumnos matriculados en escuelas privadas y el relevamiento que nosotros hicimos en diciembre arrojaba que más o menos ese número se mantiene. Con mucho esfuerzo las familias, por ahí hay cambios de escuelas de mayor cuota, escuelas de menor cuota, sí, pero siempre dentro de la escuela privada. Y si bien hay pases de escuela privada a estatal, también hay pases de escuela estatal a privada, o sea que no vemos una baja significativa ni una afectación de la matrícula, por lo menos hasta el momento. Martín Zurita, gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Muy amable, que tenga buen día. Gracias.